Lo recuerdo como si fuera ayer. Nuestros progenitores se marcharon. Quedábamos solos en el hogar mi hermano gemelo Lucas y yo. Sin embargo, en un instante único, realizó algo tan imprevisto, tan apasionante, que transformó todo. Es un recuerdo que nunca olvidaré. Fue tan emocionante. Comenzó como una noche cotidiana. De esas que se acomodan a un ritmo tácito cuando has pasado toda tu vida compartiendo un lugar con alguien. Nuestros padres habían dejado la casa en un momento inusual de tranquilidad. Un silencio interrumpido. Solo se percibía el ruido esporádico del frigorífico o el crujido de la madera antigua bajo nuestros pies. Pero no fue la primera ocasión en que Lucas y yo nos quedábamos en soledad. Habíamos aprendido a transformar estas noches en nuestro pequeño universo, donde el tiempo parecía extenderse como si nos retase a llenarlo. Aunque Lucas y yo teníamos géneros distintos, aún éramos gemelos similares. Se encontraba en el sofá, moviéndome distraídamente con mi móvil. Pero mi concentración no se centraba en la pantalla resplandeciente que sostenía en mi mano. Lucas se encontraba extendido en su posición habitual, con un brazo alargado apoyado en el respaldo. Sus ojos se movían entre la televisión y cualquier idea que captara su interés. Su presencia me parecía tan conocida como el aire que inhalaba en ese lugar. No obstante, esta noche algo en él se percibía distinto. No podía describirlo. Pero la transformación estaba presente. Lynn se detuvo en cómo su mirada parecía prolongarse únicamente un segundo más de lo necesario. O como su voz poseía un tono que no podía descifrar. ¿Interactuar con una película? Lucas interrogó de pronto, su voz interrumpiendo el suave susurro de la televisión. Levantó la cabeza hacia mí y, por un instante. Un instante. Sus sombríos ojos capturaron los míos de tal forma que me hizo olvidar responder. Me encogí de hombros, transformándome en el atractivo. Lo que desees. Respondí sonriendo. Tomó el control remoto y examinó las alternativas con una lentitud deliberada, consciente de que estaba diseñada para desafiar mi paciencia. No pude resistirlo. No puedo evitar sonreír frente a su dramatismo. Si te demorarás tanto. Optaría por una comedia romántica. O ver mi cuerpo muerto. Replicó riendo. Con Duques. Nuestros chistes y la manera en que nos desplazamos por las vidas de cada uno. Fue sencillo. Sin embargo, incluso cuando la risa inundó la estancia, ese torrente subyacente de algo más irritó de manera sutil pero ineludible. Y al final cayó en una película que ambos habíamos visto una docena de veces. Ya un tipo al que no tienes que concentrarte ya que el diálogo se ha grabado en tu memoria. Nos recluimos en el sereno confort de ella. El resplandor de la pantalla proyectando delicadas sombras contra las paredes. Sin embargo, mi atención no se centraba en la película. Mi pensamiento estaba en otra área. Atraído por el de una forma que parecía conocida e intrigante. Lo vi mirándome desde el rabillo del ojo. Fue veloz. Casi imperceptible. Pero transmitió una onda de conciencia a través de mí. Lucas siempre ha sido audaz, expresando sus pensamientos sin vacilar. Pero esta noche existía una duda que reflejaba la mía. Estaba en cómo alteraba su peso o en cómo su mano se desplazaba de manera distraída a lo largo del borde del sofá. Como si estuviera inhalando el aire que nos rodeaba. ¿Qué? Cuestioné al final. Ya no podía aguantar más el silencio. Recibió la respuesta con la cabeza sonriendo suavemente. Nada. Murmuraba. Está bien. Quizás algo. Reconoció al avanzar. Sus codos apoyados en sus rodillas. El resplandor de la pantalla se reflejó en su cara, destacando los ángulos precisos que representaban los míos. Considera lo peculiar que implica ser gemelos. Deseo expresar. Extraño. Como pregunté cautelosamente pero con curiosidad. Como si las personas consideraran que somos idénticos. No es así. Naturalmente. Soy un niño y tú una niña. Pero el mismo rostro. Las mismas reflexiones. Todo es igual. ¿Pero somos nosotros? No, en realidad. Asentía a pesar de que sus palabras suscitaron algo en mi interior.
Lucas y yo siempre fuimos considerados una unidad intercambiable por la mayoría de las personas. Pero tenía razón. No éramos iguales. Lucas era el audaz. El que desafiaba la vida mientras yo me quedaba contento de observar. Sin embargo, en instantes como este, cuando él bajaba la guardia, percibía las partes de él que parecían más próximas a las mías. Una vulnerabilidad silente que pocas veces permitía que alguien más lo viera. Creo que es más sencillo para las personas reunirnos juntos. Expresé mi voz más serena de lo que esperaba. No es como si en algún momento los hubiéramos evidenciado de forma diferente. Su mirada permaneció en mí y experimenté su peso en el espacio que nos separa. Quizás deberíamos. Fue una afirmación tan sencilla. Pero el modo en que lo expresó provocó que mi corazón saltara antes de poder reaccionar. Otra vez se inclinó hacia atrás. Su posición casual no desvaneció ninguna de la tensión que experimenté en el ambiente. Fingí mirar la pantalla. Pero mi mente estaba acelerada entre la familiaridad del instante y la atracción desconocida que parecía acercarnos. Los instantes se agotaban y el silencio entre nosotros se intensificaba. Lleno de palabras no pronunciadas que desconocía. No tenía idea de lo que decir ni siquiera si existía algo que decir. Pero Lucas, al igual que siempre, halló una forma de abrirse paso. «Estás callada esta noche», dijo con su voz más suave. Casi tentativa. «¿Qué sucede en esa mente tuya que piensa excesivamente?» No mentí, ya que la verdad se encontraba enredada en una trama de sentimientos que no estaba preparada para descifrar. Simplemente estaba agotada. Él no ejerció presión. Pero sus ojos persiguieron los míos como si lograra identificar los pensamientos que intentaba sepultar. Por un instante tuve la impresión de que podría llamarme cuando lo dejó. Pero en cambio, se acercó más. Su rodilla impactó la mía de forma que parecía intencionada. El contacto emitió una vibración en mi cuerpo y tuve que esforzarme por sostener mi respiración. ¿Seguro?, preguntó, su tono más suave ahora en un burlón. Pero existía un riesgo en ello. Un desafío que provocó que mi pulso se acelerara. Intenté sonreír encogiéndome los hombros. Claro que sí. Ahora era casi evidente la tensión entre nosotros. Una corriente silenciosa que ninguno de nosotros parecía estar dispuesto a mencionar. Pero estaba presente indiscutiblemente. La manera en que su mirada se detuvo, o como el aire que nos envolvía, parecía estar lleno de algo que ninguno de nosotros podía pasar por alto. Mientras la noche progresaba, parecía que la separación entre nosotros se disminuía. La risa suave de Lucas inundaba la estancia y me regresaba a la comodidad de la época. Sin embargo, debajo de todo eso, esa tensión tácita seguía esperando, y en el silencio percibí algo. No era simplemente otra noche. Algo estaba sucediendo. Yendo de uno a otro y no existía retroceso. Lucas siempre había sido el más agitado. Capaz de llenar cualquier silencio con una broma o una narración. Pero esta noche su bravuconería cotidiana se detuvo. Sustituida por algo que no podía definir. Lo experimentaba constantemente. Nuestras rodillas se acercaron, o cuando su mirada se desvió por un instante excesivamente largo. No era el tipo de tensión que provocaba incomodidad. Era algo más. Algo que me provocó un escalofrío que no quería reconocer. ¿Has pensado alguna vez en lo que sería? ¿Cómo sería si no fuéramos gemelos?, preguntó de inmediato, desligándome de mis reflexiones. Parpadeé y lo observé asombrado por la pregunta. ¿Qué estás intentando expresar? No sé. Quizás si no lo estuviéramos, las cosas podrían sentirse distintas. Se sintió tan peculiar decir, y no obstante, quedó flotando en el aire entre nosotros. Pesado y tácito. Deseaba cuestionarle su intención. Pero algo en su tono me dejó incrédulo. Como si él mismo no estuviera convencido de la respuesta. Supongo que es complicado imaginar. Respondí al final. Siempre hemos sido nosotros. Sí, murmuró. Sus ojos se quedaron clavados en mí por un corto instante antes de marcharse. Siempre la palabra pesaba como un peso que no lograba tirar. Pero antes de poder reflexionar sobre ello, se levantó del sofá. ¿Deseas una bebida? Voy a tomar una. ¿Estás seguro?, contesté.
mi voz saliendo más serena de lo que pretendía. Lo observé desaparecer en la cocina. Mis ideas fluctuaban mientras intentaba darle significado al peculiar cambio entre nosotros. Lucas siempre había sido mi segunda parte. El individuo que me conocía más que cualquier otro. Pero esta noche parecía que nos encontramos al filo de algo inédito. Algo que ninguno de nosotros podía entender totalmente. Al volver, me brindó un vaso de agua y sus dedos se acercaron a los míos por un instante. Un segundo excesivamente largo. Esta vez se acomodó más cerca. Su muslo golpeándome mientras se acomodaba en el sofá. Fue un detalle tan mínimo. Pero provocó una aceleración en mi corazón que no pude pasar por alto. ¿Has pensado alguna vez por qué nunca discutimos asuntos reales? Preguntó en voz baja y reflexiva. Vingué el ceño. ¿Qué significa que somos cercanos? Más cercanos que la mayoría de las personas. Pero aún existen aspectos de los que no hablamos. Todos poseen aspectos de los que no hablan, dije. A pesar de que las palabras parecían insuficientes. Se dirigió a mí. Sus ojos persiguieron los míos con una fuerza que me hizo sentir vulnerable. No obstante. Contestan. Somos nosotros. Las palabras impactaron un punto íntimo en mi interior y sentí que se me interrumpió la respiración. No estaba en lo correcto. No éramos como la mayoría de las personas. Siempre habíamos mostrado mayor proximidad. Nos comprendíamos de formas que nadie más podía. Pero todavía existían aspectos que evitamos. Cosas que no podíamos expresar con palabras. Supongo que me quedé en silencio sin hallar la última frase. Supongo que, reiteró. Una pequeña sonrisa sacando de la comisura de su boca. Es tu reacción. Intentó desviar la atención con los ojos en blanco. ¿Qué quieres que diga? Algo auténtico, dijo. Simplemente con su voz más suave en este momento. No tenía idea de cómo reaccionar a eso. La intensidad de su mirada era excesiva. Así que me volteé a ver la televisión. Aunque no le estaba enfocando la mirada. Lucas no me ejerció presión. Pero tampoco se desplazaba. El contacto de su pierna con la mía era un recordatorio constante de lo próximo que nos encontramos. Lo inviable que era pasar por alto la peculiar atracción que nos unía. El silencio se extendió profundo y agobiante hasta que él lo rompió nuevamente. ¿Has pensado alguna vez en nosotros? De forma distinta. Mi corazón explotó ante sus palabras y me volteé para mirarlo. Persiguiendo en su rostro algún indicio de lo que pretendía expresar. Pero su expresión resultaba agradable. Sus ojos se atravesaron por mi rostro como si me retase a reaccionar. No sé a qué te refieres, contesté. A pesar de que mi voz vaciló un poco. Sí. Lo haces, dijo con un tono sereno pero firme. Creo que has reflexionado sobre ello. Incluso si no deseas reconocerlo. El aire que nos rodeaba se percibía como eléctrico. Lleno de algo que se había estado edificando por años. Pero solo ahora estaba emergiendo a la superficie. Deseaba desmentirlo. Desestimar sus palabras y suponer que no tenían significado. Pero no podía. No cuando cada mirada. Cada contacto. Cada palabra no pronunciada entre nosotros narraba una historia distinta. ¿Y si poseo? Pregunté al final. Mi voz apenas sobrepasaba un murmullo. Sus ojos se abrieron un poco y por un instante parecía tan inseguro como yo. Pero después su expresión se suavificó y se inclinó lo suficiente para percibir su aliento en mi piel. Tal vez no soy el único. Las palabras se mantuvieron en el aire entre nosotros y experimenté un torbellino de emociones. Temor. Emoción. Confusión. Todo enredado de una forma que me dejó sin respiración. Lucas no se desplazaba. No me ejercía presión. Pero la fuerza de su mirada me indicó que estaba aguardándome. Proporcionándome el tiempo para tomar decisiones. Mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho. No entendía qué implicaba esto ni qué transformaría. Pero en ese instante con Lucas tan próximo y el peso de sus palabras ejerciendo presión sobre mí, comprendí que no tenía importancia. Lucas no se desplazaba. Sus ojos se mantenían inmóviles en los míos constantes. Su expresión ambigua pero cargada de algo que no podía distanciar. Cada parte de mi ser me instó a expresarme o actuar.
Pero me quedé atrapada en el sitio entre el temor y una fascinación incuestionable hacia él. Eason, dijo suavemente mi nombre, deslizándose de sus labios como un significado exclusivo para mí. Puedes conversar conmigo. Todos ustedes siempre han logrado. No eran las palabras por sí mismas, sino la manera en que las expresó. Serena y amable. Liberada de toda su bravuconería común. Lucas ya no estaba bromeando o poniéndome a prueba. Estaba demostrando su crueldad y vulnerabilidad de tal forma que provocó un terremoto en mí. Lo sé. Murmuré a pesar de que mi voz parecía inusual en mis propios oídos. Es simplemente complicado. Complicado no implica malo, dijo, inclinándose un poco hacia atrás a pesar del espacio que nos separa. En ocasiones aún me siento sobrecargado. Solo implica que merece la pena explorarlo. El modo en que me observó entonces, firme y confiada, provocó que mi corazón se acelerara. No solo por la fuerza de su mirada, sino por la profundidad de la misma. Como si estuviera mirando cada pared que alguna vez había hecho. Me puse de pie y por vez primera no experimenté la necesidad de ocultarme. Era consciente de que algo vendría y estaba en lo correcto. Sin percatarme completamente. Me acerqué más a él y nuestras rodillas se acercaron nuevamente. Pero esta vez con un objetivo. Lucas no se volteó ni se estremeció. Más bien, inclinó la cabeza un poco y sus ojos persiguieron los míos en busca de cualquier rastro de incertidumbre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lucas? Pregunté con mi voz justo por encima de un murmullo. No lo sé, admitió mientras sus labios se torcían en una de las sonrisas más suaves. Pero no se siente mal. No. Quería expresarlo. Insistir en que esto fue un error. Nos despertaríamos en la mañana y simularíamos que esto nunca había ocurrido. Pero la verdad permanecía en mi garganta resistiéndose a ser desconocida. No se sentía mal. En cualquier caso. Se percibía como algo que había sido edificado durante años a la espera de este instante para liberarse. No, contesté al final. La palabra saliendo de mis labios como una confesión. Fue todo lo que faltaba. Lucas se desplazaba inicialmente, cerrando el espacio que quedaba entre nosotros hasta que experimenté el calor de su respiración en mi piel. Mi corazón palpitaba en mi pecho. Mis ideas se entrecruzaban entre la anticipación y el temor. Sin embargo, al toparse sus labios con los míos, el sonido en mi cabeza desapareció, dejando únicamente la impresión de él. Al principio, el beso fue lento y tentativo, como si estuviéramos degustando las aguas de algo que ninguno de nosotros comprendía del todo. Su mano se dirigió a mi mandíbula. Sus dedos se acercaron a mi piel de tal forma que provocó escalofríos en mi columna vertebral. No lo consideré. No era posible. Simplemente le devolví el beso dejando ir el instante. No se sintió raro ni incómodo como había temido que pudiera sentir. En cualquier caso, se percibió como si fuera el sitio donde siempre estuvimos predestinados a concluir. El contacto de Lucas se volvió más audaz. Sus labios ejercían una mayor presión sobre mí mientras su mano se deslizaba hacia la parte trasera de mi cuello, acercándome cada vez más. Respiré profundamente y él sonrió contra mis labios. Su confianza se fortaleció con mi respuesta cuando al final nos separamos. Mi techo se desplazó con respiraciones superficiales mientras mi mente seguía girando. Lucas no se movía mucho. Su frente se acomodaba un poco contra la mía mientras sus dedos seguían enredados en mi cabello. Sus ojos se acercaban a mí con un leve dejo de incertidumbre en sus profundidades. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz baja pero constante. Asentí. A pesar de que la verdad de lo que acababa de ocurrir pasó. Apenas empezaba a asimilarlo. Sí. Creo que sí, se rió de manera suave. Su pulgar rozando mi mandíbula. ¿Crees que no sé qué pensar? Lo admito. Mi voz temblaba un poco. Pero no me arrepiento. Bien, dijo simplemente. Su sonrisa transformándose en algo más auténtico. Porque tampoco percibo la carga de sus palabras en mí. Me puso en tierra de una forma que no anticipaba. Lucas era mi gemelo. Mi segunda mitad y, no obstante, en ese instante se sintió como algo más. Alguien que me había cautivado sin que me percatara.
Después de eso, el silencio entre nosotros ya no se veía tan agobiado por la tensión, sino repleto de una comprensión serena. Sin embargo, ambos entendíamos que esto no había concluido, que aún existía algo por descubrir. El brazo de Lucas se enrolló en mis hombros y me sujetó mientras nos sumergíamos en el sofá. Apoyé mi cabeza en su pecho, oyendo el ritmo incesante de los golpes de su corazón. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, todo se percibía bien. ¿Consideras que esto transforma todo?, pregunté al final. Mi voz apenas sobrepasaba un murmullo. Lucas levantó la cabeza. Su mirada se topó con la mía con una intensidad que hizo que mi pecho se acurruque. Debe hacerlo. Dudé. Su interrogante repercutió en mi pensamiento. No lo sé. Quizás ya lo había hecho. Sus dedos trazaron de forma distraída patrones a lo largo de mi brazo. El tacto era relajante. Una serenidad serena ante lo incierto. Quizás eso no sea algo negativo, dijo tras un receso. Su voz estaba repleta de una esperanza implacable. No debe ser así. Esperaba que fuera una declaración tan sencilla. Sin embargo, portaba el peso de todo lo que no estábamos expresando en público. La realidad era que desconocía el significado de esto para nosotros. Desconocía si podríamos conservar aquello. Lo que fuera que estuviera restringido en las paredes de nuestra casa. Sin embargo, la seguridad de Lucas, su serena certeza, me calmó de una forma que no lograba explicar. ¿Qué sucede cuando alguien se da cuenta?, planteé la pregunta huyendo antes de que pudiera frenarla. Nadie debe saberlo, dicen. Esto es nuestro. Nadie más puede tener una opinión sobre ello. Sus palabras despertaron en mí algo muy hondo. Una combinación de alivio y temor. Deseaba creerle. Tener la seguridad de que podríamos preservar este instante inalterable ante el mundo exterior. Pero la incertidumbre se mantenía como una sombra en la punta de mis pensamientos. Lucas debe haber percibido mi incertidumbre cuando movió suavemente su mano para acariciar mi mejilla. «Hey», dijo con delicadeza. Su pulgar rozando mi piel. No necesitamos solucionarlo todo en este momento. Un paso a la vez. Está bien, asentí. Su contacto me volvió a poner en pie. Lucas siempre había sido el primero en precipitarse. Sin temer a lo que anticipaba. Envidiaba su habilidad para acoger lo desconocido sin reservas y, por vez primera, me encontré respaldándome en esa parte de él, confiando en que me orientaría a través de la incertidumbre. El tic-tac del reloj en la esquina me atraía de nuevo al presente. Un silente recordatorio del mundo que se encuentra fuera de nuestra diminuta burbuja. Me levanté ligeramente, mirando hacia la ventana donde el cielo de la noche se extendía sin fin. Las estrellas apenas brillaban contra la penumbra. Probablemente deberíamos irnos a la cama, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Probablemente. Lucas estuvo de acuerdo aunque no hizo ningún movimiento para dejarme ir. En lugar de eso, su mano se demoró en mi brazo. Su toque me ancló al momento. A regañadientes nos desenredamos del sofá. El calor de su cuerpo dejando un leve dolor en su ausencia. La casa estaba extrañamente silenciosa mientras nos dirigíamos hacia arriba. El débil crujido de las escaleras de madera era el único sonido que rompía la quietud. Lucas caminaba justo delante de mí. Su presencia era una firme tranquilidad en la oscuridad. Cuando llegamos a la puerta de mi dormitorio, dudé. Mi mano se cernía sobre el pomo de la puerta. Lucas se detuvo justo detrás de mí. Su cercanía una presencia tangible que me dio un escalofrío en la espalda. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave pero firme. Asentí aunque el nudo en mi pecho contaba una historia diferente. Sí. Solo no quiero que esto termine. Su mano encontró la mía. Su agarre firme pero gentil. No. No necesitaba aguantar la carga de sus palabras. Una promesa en silencio que aliviaba la tensión en mi pecho. Cuando abrí la puerta, Lucas me observaba de cerca. La estancia se redujo con él ahí. El aire se llenó de una energía suave que provocó que mi piel se erizara. No solicitó autorización mientras se acomodaba en mi cama. Sus gestos eran tan orgánicos como si esta siempre hubiera sido nuestra rutina.
Durante un instante. Mi mente fluía con 1000 ideas. Pero la mirada de él allí tranquila y despreocupada hizo que todos se silenciaran. «Vamos», exclamó sosteniendo el espacio vacío junto a él. «Soy únicamente yo». Sus palabras poseían un peso que presionaba mi garganta. No era cualquier cosa. Era él. Lucas. Mi segunda parte. La única persona que me conocía más que yo mismo y, sin embargo, en ese instante, se percibía como algo más. Como alguien a quien estaba presenciando por primera vez. Me tumbé en la cama junto a él. El colchón se inclinó un poco bajo nuestro peso juntos. Lucas se volteó a su lado, sosteniéndose con un codo, mientras su mirada se cruzaba con la mía. El suave brillo de la luna que se filtraba por las cortinas proyectaba sombras delicadas en su rostro, destacando los ángulos intensos que reflejaban el mío. «Otra vez estás pensando demasiado», dijo con una pequeña sonrisa quitándola de la esquina de su boca. «¿Puedes culparme?», pregunté. Mi voz apenas por encima de un murmullo. «No», contestó. Su rostro se suavizó. «Pero no debes hacerlo esta noche». Su mano se acercó a mi rostro. Sus dedos tocaron mi mandíbula tan delicadamente que provocó que me doliera el pecho. No me moví ni me alejé. En cambio, me incliné hacia su contacto. Mis ojos se cerraron mientras el peso del instante me acosaba cuando sus labios se cruzaron con los míos. No fue inflexible como en el pasado. Fue consciente. Repleto de una intensidad serena que me quitó el aliento. Su mano se extendió hasta la parte trasera de mi cuello, acercándome más mientras su cuerpo se contraía conmigo. Su calor se infiltraba en mí como una segunda piel. No consideré el significado de esto ni quise expresarlo o lo que vendría después. No logré. Todo lo que pude hacer fue experimentarlo. No solicité autorización mientras se acomodaba en mi cama. Sus gestos eran tan orgánicos como si esta siempre hubiera sido nuestra rutina. Dudé por un instante. Mi cabeza fluía con 1000 ideas. Pero la mirada de él sentado y sereno tranquilizó todo. «Vamos», expresó acariciando el espacio vacío que le rodeaba. «Soy solo yo». Sus palabras poseían un peso que me hizo alargar mi garganta. No era cualquier cosa. Era él. Lucas. Mi otra mitad. La única persona que me entendía mejor que yo mismo y, no obstante, en ese instante se sintió como algo más. Alguien a quien estaba viendo por primera vez. Me tumbé en la cama junto a él. El colchón se inclinó un poco bajo nuestro peso juntos. Lucas se volteó a su lado, sosteniéndose con un codo, mientras su mirada se cruzaba con la mía. El suave brillo de la luna que se filtraba por las cortinas proyectaba sombras delicadas en su rostro, destacando los ángulos intensos que reflejaban el mío. «Otra vez estás pensando demasiado», dijo con una ligera sonrisa, extrayendo la esquina de su boca. «¿Podrías culparme?», pregunté con mi voz apenas sobre un murmullo. «No», reconoció. Su rostro se aclaró, «pero no debes hacerlo esta noche». Su mano se acercó a mi rostro. Sus dedos tocaron mi mandíbula tan delicadamente que provocó que me doliera el pecho. No me volteé ni me distancié. En cambio, me incliné hacia su contacto. Mis ojos se cerraron cuando el peso de la situación me embargó cuando sus labios se cruzaron con los míos. No fue una tentación como antes. Fue consciente. Repleto de una intensidad serena que me quitó el aliento. Su mano llegó hasta la parte posterior de mi cuello, acercándome aún más mientras su cuerpo se presionaba contra mío. Su calor entraba en mí como si fuera una segunda piel. No podía reflexionar sobre lo que esto implicaba o lo que sucedería posteriormente. Todo lo que podía hacer era percibir sus rasgos tan conocidos, pero tan distintos en este escenario, lo que provocó que mi corazón se astringiera. Este era Lucas. No únicamente mi gemelo, sino alguien que había presenciado en cada esquina, aclarando cada perspectiva, y ahora alguien que representaba algo más. Me quedé callada observando su respiración. Mi mente inundada de sentimientos que no podía describir. Parte de mí deseaba levantarme de la cama para establecer un cierto espacio entre nosotros antes de que el peso del día se instaurara. Pero otra parte
La parte más robusta. No podía soportarlo. Su presencia me unía de una forma que no comprendía. Pero anhelaba de todas formas. Lucas. Como si percibiera mis reflexiones. Agitó sus ojos abiertos, hallando los míos con una delicadeza que hizo que me doliera el pecho. No conversó inmediatamente. Simplemente sostuvo mi mirada. El silencio que manteníamos se inundó de todo lo que no estábamos expresando. Mañana. Él murmuró. Su voz ardiente por el sueño matinal. Te respondí. Mi voz solo superaba un murmullo. Por un instante ninguno de nosotros se desplazaba. El peso de la noche pasada se mantuvo entre nosotros. Pesado pero no involuntario. ¿Está bien?, preguntó. Su pulgar golpeando mi mejilla en un gesto tan dulce que me dejó sin respiración. Asentí a pesar de que el nudo en mi pecho no había disminuido. Sí. Simplemente estoy intentando comprender qué implica esto. Es decir, sus labios se alargaron en una pequeña sonrisa, implica que dejamos de simular. La simplicidad de sus palabras me sorprendió y después la expresión de Lucas se suavificó. Sus dedos se detuvieron en mi piel y después lo descubrimos juntos. Su seguridad. Su serena seguridad me estabilizó de una forma que no anticipaba. No poseía todas las respuestas. No tenía certeza de si lo haría en algún momento. Pero la presencia del presidente Lucas. Su incuestionable convicción de que todo estaba bien. Fue suficiente para mitigar el tempestad en mi mente. El día transcurrió paulatinamente. Cada instante envuelto en una conciencia renovada. No lo mencionamos de manera explícita. En cambio, avanzamos a lo largo de los movimientos de la mañana con una comprensión tácita de que lo que había ocurrido no era un asunto que requeriría análisis. Solo era de esa manera. No fue sino hasta la tarde cuando la carga del mundo exterior volvió a surgir. Un mensaje de mamá se presentó en mi móvil como un recordatorio de que pronto estarían en casa. La burbuja en la que habíamos estado residiendo. El delicado espacio donde parecía que el tiempo se había detenido. Rápidamente se desmoronaría. En unas horas estarán de regreso. Afirmé. Mi voz rompiendo el silencio. Lucas me observó. Su rostro incomprensible y yo no. No lo sé. Acepté. ¿Qué sucede en este momento? Se acomodó con su taza de café, recostándose contra el mostrador con una serenidad que disminuyó el estrés. Creí que nada debe cambiar. Afirman. No a menos que deseemos que ocurra. Sus palabras se impregnaron en mi interior como una serenidad serena. No lo estoy seguro. Respondí. Sé que lo requería. ¿Y si lo descubren? No lo harán. Afirmó simplemente con su firme seguridad. Esto es nuestro. Nadie más requiere conocimiento. La sinceridad de sus palabras me tranquilizó. Aunque una pequeña porción de mí aún se sentía lastimada por el peso del secreto que ahora compartíamos. No era una vergüenza. No precisamente. Era más un temor hacia lo incierto. Lo que implicaba explorar este nuevo territorio apoyándose únicamente mutuamente. A medida que transcurrían las horas, la casa empezaba a inundarse con el eco conocido de la vida volviendo. El eco de las voces de nuestros progenitores. Sus carcajadas. El sonido de las maletas siendo desplegadas. Todo se percibía desconcertante tras la serena calma del último día. Lucas y yo nos ajustamos perfectamente a nuestras funciones habituales. La sencillez en nuestras interacciones escondiendo el secreto de algo inédito. Sin embargo, a medida que la noche progresaba, sentí el peso de ello presionándome de nuevo. El secreto que intercambiamos. El asunto al que no habíamos atrevido a referirme. Se percibía inimaginablemente grande en los límites de nuestra diminuta vivienda. Posteriormente esa noche, tras un nuevo silencio en la casa, hallé a Lucas sentado en el sofá, con su mirada centrada en el tenue brillo del televisor. Mientras me aproximaba, no levantó la vista, pero percibía la tensión en sus hombros. La manera en que su mandíbula se tensaba como si se estuviese preparando para algo. ¿No podías dormir?, pregunté. Mi voz interrumpió la calma. Algo de este tipo, contestó con un tono imparcial pero repleto de palabras no pronunciadas.
Me sentí junto a él. La distancia entre nosotros se percibió como más extensa que en días. Durante un largo periodo. El silencio se astringió de una forma que parecía casi asfixiante. Sin embargo, Lucas se dirigió a mí, sus ojos persiguiendo los míos con una fuerza que aceleró mi corazón. ¿Te arrepientes?, preguntó su voz justo por encima de un murmullo. La interrogante me captó inesperadamente. Pero la respuesta se presentó sin ninguna duda. No. ¿Tú? Sus labios se volvieron suaves en una ligera mueca. Jamás. El alivio que experimenté fue instantáneo, disminuyendo la tensión en mi pecho que se había estado astringiendo durante todo el día. Lucas se aproximó. Su mano halló la mía en un gesto tan sencillo pero tan relevante que me dejó sin respiración. No debe ser complicado, dijo con suavidad, sus dedos presionándose alrededor de los míos. Solo lo vamos a tomar de forma gradual. Confirmé. Sus palabras me unieron a la tierra de una forma que nada más podría hacerlo. Primero en lo que parecía una eternidad. La incertidumbre no se sintió agobiante. Se sintió controlable como algo que podríamos atravesar en conjunto. Conforme la noche progresaba, el silencio entre nosotros se volvía cada vez más cómodo. El brazo de Lucas rodeando mis hombros mientras me acercaba. Me dejó envuelta en su calor. Lo que vendría después. Independientemente de los retos a los que nos enfrentáramos. Tenía una certeza. Nos manteníamos juntos y hasta el momento eso era suficiente. Aún no estoy seguro de si todo está bien. ¿Qué consideras? ¿Todo está bien? Quiero saber lo que hice con mi hermano gemelo en los comentarios. Nos encontramos en nuestra próxima narración. Títulos complementarios elaborados por la comunidad de Amara.org.